Aquí estamos hablando del cuadro grande que tenía que ser el cuadro grande que pretendo hacer todos los años, pero que en este caso se ha retrasado. Pero finalmente está acabado. Empezó porque me rompí un brazo y una vez recuperado todavía no podía pintar, pero podía dibujar con la pluma, cubrir las paredes con cartones de pH neutro y con la pluma y la tinta empecé a hacer un políptico. Se me ocurrió de hacer varios cuadros que sumaran uno de grande. Los dibujos inspirados en los apuntes que yo hago los domingos en una cafetería, y en ese escenario aparecen todas mis ilusiones y obsesiones. A veces hay personajes que han pasado directamente del dibujo a la pintura. Otros personajes están un poco tomados en préstamo de Max Beckmann, Bruegel y otros colegas que han existido anteriormente. Aunque parezca un poco pedante, yo pienso que en este vídeo se puede apreciar un poco o bastante lo que es mi sistema de trabajo, la esencia, que es el dibujo como cosa mental y el color como cosa absolutamente sentimental. El color aplicado como un color, como un juego de dominó. Una ficha es un color que marca el siguiente color. La suma de esos dos, el tercero, la suma de esos tres, el cuarto, y así sucesivamente. Los personajes, la mayoría son inventados, pero algunos son tomados del natural. Siempre en anteriores cartones y trasladados a la pintura, dejando la libertad de la pintura que me marque el camino. Temas recurrentes como la escalera, como la persona que baja la escalera. En este caso, Frederick. Unos personajes también de préstamo, de un carnaval berlinés de Max Beckmann. Una referencia a las manos, un autorretrato de mis manos, porque también quiero reivindicar lo que está hecho con las manos, el trabajo con las manos. La pintura como la única expresión artística donde el espectador
es dueño de su tiempo. O sea, que el espectador es el que decide en cada momento el tiempo que va a estar mirando una imagen y que esto va a depender de su estado de ánimo, de las veces que ha visto esta imagen, como cuando nosotros vamos a un museo y no vamos a especular cuál es el cuadro que más importante del museo, que lo tenemos que ver, sino que entramos en el museo como si estuviéramos en nuestra casa para disfrutar de las imágenes a nuestro ritmo y dependiendo de con quién vamos al museo, pero sobre todo del estado de ánimo y el estado de salud que gozamos en aquel momento. Como espero que gocéis, en este caso, de un vídeo quizás un poco largo, pero que espero que seáis fieles a vuestras suscripciones en mi canal de YouTube. Muchas gracias.